Bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy vamos a estar empezando una serie en la que vamos a estar comentando aspectos técnicos y un poco fundamentales de los ganadores en mercados anteriores. Vamos a empezar el día de hoy con Lowe's y pues bueno, esta empresa tuvo un incremento de un 1025% en 101 semanas. Entonces pues bueno, empezando aquí del lado izquierdo del gráfico, en la primera subida que tenemos, una cosa que me gusta es que en la subida anterior, ¿no? A donde voy a comprar, se haya dado una acumulación. Por ejemplo, aquí tenemos varias semanas, ¿no? Donde el volumen en las semanas alcistas es mayor al volumen promedio de las últimas 10 semanas, que es el que está aquí marcado con una línea roja. Aquí hay otro, aquí tenemos otro. Entonces, esta empresa cumple con esa característica y luego forma lo que sería su primera gran base, que sería esta base que tenemos aquí de 45 semanas. El punto de compra que tenemos aquí sería en la ruptura de la base, o lo que también se suele llamar como un pivot point. En las rupturas, a mí lo que me gusta ver es que el volumen en la semana de la ruptura, viendo los gráficos semanales, pues sea un volumen de preferencia mayor al volumen promedio de las últimas 10 semanas, o que sea un volumen mayor al de la semana anterior, como lo tenemos aquí, ¿no? Que es un volumen mayor a la semana anterior y también es un volumen más alto que el promedio del volumen de las últimas 10 semanas. Entonces, pues bueno, aquí tenemos la ruptura, empieza la subida. Luego de ahí tenemos esto que sería 3 semanas en las que los cierres no tienen una variación tan amplia. Entonces tenemos 3 semanas con cierres muy estrechos. Eso sería una oportunidad para agregar a nuestra posición, comprar un poco más. Otra cosa que me gusta ver es precisamente esto que tenemos aquí, que en estas consolidaciones, donde hay rangos de precios muy estrechos y también los cierres son muy similares, haya un volumen bajo, ¿no? Haya lo que se denomina como un secado de volumen en la jerga del análisis técnico. Después de ahí, pues bueno, se da una ruptura después de esas 3 semanas al alza. También en la ruptura podría ser una oportunidad para agregar. Por aquí se dio la ruptura de esas 3 semanas igual con un volumen interesante. Llegó al volumen promedio de las últimas 10 semanas y también fue un incremento respecto a la semana anterior. Entonces también aquí podemos haber agregado si no agregamos en estas 3 semanas. Sigue esta subida. Luego de ahí tenemos lo que sería el primer testeo, justamente aquí, de la media de 10 semanas. En este primer testeo, cuando se da un testeo después de que rompe una base, que bueno, ya teníamos aquí marcada la base, luego se da aquí el primer testeo. En el primer testeo de la media de 10 semanas se puede igual comprar un poco más, añadir a tu posición. Y si el rebote de este testeo se vea con lo mismo, ¿no? Un volumen interesante, por ejemplo, en el caso de aquí, vemos que es igual, ¿no? Un volumen mayor al de la semana anterior. Pues bueno, esto otra, digamos, característica buena, porque quiere decir que cuando tocó la media de 10 semanas, igual hubo ahí institucionales que compraron la acción y fue lo que le hizo rebotar de la media de 10 semanas. Sigue después de ahí la subida y forma ahora otra base. Otra cosa interesante es esto, la aceleración en los earnings, que es otra característica de los ganadores. Sobre todo nos vamos a fijar en la aceleración tanto de earnings como de ventas también. Y pues bueno, tenemos aquí una flat base, que una flat base se caracteriza por tener una corrección baja, ¿no? En esta base es de un 20%, menos de un 20%. Y pues bueno, después de aquí de esta flat base, se da otra vez esta ruptura, que la tenemos aquí igual, ¿no? Marcada con un volumen que es mayor al de la semana anterior. Entonces cumple igual con la misma característica que he estado mencionando. En este caso no fue mayor al volumen promedio de las últimas 10 semanas, pero quedó muy cerca. Entonces igual pudimos haberla comprado. Sigue de aquí la subida. De hecho, aquí tenemos en esta parte de aquí otro testeo, ¿no? Vemos cómo está consolidó aquí 2 semanas y después de ahí sigue subiendo sobre la media de 10 semanas. Entonces aquí también podría haber sido otra oportunidad para acumular un poco más de esta acción. Sigue la subida y luego de aquí se forma ahora otra base, ¿no? Y nos damos cuenta aquí de que cuando hay correcciones en el mercado se suelen dar la formación de bases en los ganadores. Entonces, pues bueno, aquí se da otra base. Otro punto interesante es que esta semana de aquí, que fue donde se marcó el mínimo de esta base, lo que estamos viendo es que hubo un cierre, ¿no? En la parte superior del rango de esta semana. Y lo otro es que si nos vamos al volumen, vemos que también hubo un incremento de volumen respecto a la semana anterior. Aquí esto es interesante porque como está en el mínimo, lo que nos está diciendo es que esta acción dejó de caer porque pues, igual, ¿no? Empezaron a acumular los institucionales esta empresa y esto fue lo que formó el lado derecho o la subida de esta base.
Entonces, este otro punto interesante, que en el mínimo se ve este cierre, ¿no? Que se da un cierre donde la semana cierra vaya en la parte superior del rango de la semana y pues también que el volumen aumente, ¿no? Entonces eso es señal de acumulación. Después de aquí tenemos la ruptura de esta base al alza. Igual, ¿no? Con un volumen bastante interesante, mayor a la semana anterior y mayor también que el volumen promedio de las últimas 10 semanas. Continúa aquí la subida y luego se da la formación de otra base, que bueno, esta base es un double bottom. En un double bottom lo que queremos ver es que se dé primero una pata bajista, luego de ahí haya un intento de subida y luego se dé otra pata bajista. Pero lo que queremos es que en la segunda pata bajista el precio caiga por debajo, ¿no? del mínimo de la primera pata bajista, para que se cumpla o para que tenga mayor probabilidad de poder romper al alza y que siga la subida en esta acción. Entonces siempre queremos ver esto, ¿no? Que la segunda bajada sea un shakeout por debajo de donde se dio la primera bajada o el primer shakeout, si lo queremos ver de esa forma. Y lo mismo, ¿no? Aquí, por ejemplo, en donde se marcó el mínimo de esta semana, es lo mismo. El rango de esta semana cerró en la parte superior, como estamos viendo aquí, en esta semana roja. Lo otro vamos a ir a ver el volumen, ¿no? de esta semana, y es lo mismo. Es un volumen, lo estoy marcando aquí, volumen mayor al de la semana anterior. Entonces, pues bueno, es otro signo de acumulación en el mínimo de esta semana. Dejó de caer por acumulación de institucionales y después de ahí, pues bueno, se da la subida, que es lo que forma la parte derecha de una base. Después de ahí se da otra ruptura de esta base. Igual, ¿no? Lo mismo, volumen más alto que el volumen promedio de las últimas 10 semanas y también volumen superior al de la semana anterior. Y pues bueno, se da la subida. Luego de aquí, pues bueno, ya se da el top, ¿no? O la cima de esta subida y empieza a formar lo que sería un hombro, cabeza, hombro, esta empresa, ¿no? Se movió aquí el gráfico, perdón. Pero bueno, básicamente aquí algunas cosas que me llaman la atención. Primero sería, por ejemplo, esta semana de aquí, porque esta semana de aquí cierra en la parte baja del rango de esta semana. Luego de ahí, pues bueno, tenemos una caída donde cierra por debajo de la media de 10 semanas, ¿no? Entonces, de la media móvil de 10 semanas, entonces esto ya llamaría la atención, ¿no? Para poner atención. Ay, perdón, aquí me pasé. Lo que quería ir a ver el volumen, ¿no? De estas semanas. Tenemos aquí justo esta semana donde atraviesa la media de 10 semanas y se dio un aumento de volumen respecto a la semana anterior. Luego, después de aquí, se da otra semana de caída que sería esta semana de aquí y el volumen de nuevo no vuelve a aumentar. Inclusive aquí ya el volumen es superior al volumen promedio de las últimas 10 semanas. Entonces ya en estas 2 semanas pues ya sería una señal, aunque sea para disminuir nuestra posición. Luego de aquí pues bueno, tiene otro intento de rally esta empresa, pero no logra superar la media de 10 semanas, ¿no? Consolida aquí alrededor de la media de 10 semanas y luego la vuelve a perder. Lo otro que podemos ver también aquí es que justamente aquí las semanas bajistas, ¿no? Tienen volúmenes más o menos interesantes, ¿no? Vemos aquí cómo empieza a haber volúmenes o semanas rojas, ¿no? Donde el volumen empieza a ser mayor a el volumen promedio de las últimas 10 semanas. Entonces, todas estas cosas son ya red flags, ¿no? Que nos deberían de hacer por lo menos recortar la posición. Y pues bueno, esto fue lo que marcó el tope de esta acción y después de ahí se vino una corrección interesante. Como vemos, es una acción que pasó de esto, $4, ¿no? A 40 y tantos dólares, ¿no? Entonces fue una 10 bagger, ¿no? En unas cuantas semanas. Entonces fue un movimiento bastante interesante. Y pues nada, esto sería todo por el video del día de hoy. Espero que les sea de utilidad y pues bueno, continuaré subiendo algunas otras empresas que encuentre interesantes.